Paz, bendiciones, soy Manger Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar y a ver este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts van a ser de bendición para tu vida y la vida de los demás. Esperando que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. En este podcast me gustaría hablar bajo el tema un avivamiento perdurable. Una palabra muy común en el pueblo cristiano, mucho más para la denominación pentecostés o pentecostal, en donde buscamos, incluyéndome, estar conectados a Dios. Pero a través de los años han ido surgiendo diferentes movimientos y algunos de estos movimientos, pastores, han podido lograr un avivamiento. Pueden buscarlo en internet. Si buscan la palabra avivamiento, inmediatamente Wikipedia le va a hablar de diferentes tipos de avivamiento, diferentes fechas de avivamiento. Pero no son perdurables, porque podemos ver que dice mucho avivamiento de número 1, avivamiento número 2, pero ¿por qué no son perdurables? Y de eso me gustaría hablar en este podcast. ¿Cómo lograr un avivamiento perdurable? ¿Cuál sería la forma correcta de poder lograr ese avivamiento? Estuve buscando una forma en mis libros, como le digo, mi pequeña biblioteca, la cual dispongo de muchos libros, mucha información, algo que hablara acerca del avivamiento. Y no encuentro nada específico que hable acerca de esto. Así que vamos a ir a un lugar para tratar de encontrar realmente lo que necesitamos. Así que decidí salir a la calle y dirigirme a un lugar que desde su fundación ha sido de gran ayuda para mis investigaciones y para estos temas, los cuales traigo a todos ustedes aquí en mi podcast. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí". Entendamos pues que hay muchos líderes a través del mundo que han ido buscando la manera de poder acercarse más a un avivamiento perpetuo. Pero este avivamiento no ha sido logrado porque nos falta el conocimiento, nos falta la manera correcta de poder aplicar el conocimiento universal que solamente se puede encontrar a través de Cristo Jesús, ya que Él es el poder y la sabiduría de Dios. Toda la información que necesitamos se encuentra en los libros, en fuentes que ya existen. Simplemente tenemos que tener la mente abierta y poder escuchar la voz de aquellos maestros que dejaron sus pautas escritas entre letras. Me encuentro en la librería Poder y Sabiduría de Dios en el Bronx, en donde encontré este libro muy importante, en el cual pude leer acerca de este gran hombre que fue parte de un avivamiento que no fue perdurable, pero fue un avivamiento que ayudó a poder entender aún más acerca de cómo ministerio podemos llegar. Aquí, en esta librería, podrán encontrar mucho material en donde podrán nutrir y educar su cerebro con fines de la palabra de Dios. Y aquí en este momento tengo al apóstol Rafael Vargas, quien va a hablar un poco acerca de esta librería. Shalom, mis amados, muchas gracias, Manger, por la invitación. Gracias por hacer, ¿verdad?, de tu tiempo y venir aquí para mostrarle al público esta librería. Mis amados, el propósito de esta librería es una librería misionera y estamos aquí ubicados en el Bronx, 1249 de Tinton Avenue, en el Bronx, Nueva York. Así que somos una librería misionera y cada apoyo que usted pueda dar es para ayudarnos a nosotros a seguir siendo de bendición a las misiones. Me encuentro actualmente en la Iglesia Poder y Sabiduría de Dios en el Bronx, 750 East de la 169 Street, para aquellas personas que les gustaría visitar la iglesia a la cual me congrego aquí en los Estados Unidos. Es una invitación abierta
Y de igual manera aprovecho para darle las gracias a mi pastor y apóstol Rafael Vargas por darme la oportunidad de grabar este episodio de Bitácoras aquí en la iglesia donde me congrego. Entonces, hablando más acerca del avivamiento, en el mundo cristiano que actualmente vivimos podemos entender que el avivamiento es un despertar de Dios. Pero, ¿Dios está dormido? ¿Realmente está dormido? No, Él no está dormido. El asunto es que Él permite que nosotros podamos conectarnos con Él a través del avivamiento. ¿El avivamiento puede ser por una sola persona? No. El avivamiento ha sido por multitud de personas. 1, 2 o 3 personas, pero nunca una sola persona. Pero lo importante acá acerca del avivamiento es lo que trae, lo que conlleva, en donde muchas almas pueden ser salvadas mediante este avivamiento. Entonces, ¿por qué si es así, no tenemos lo que se le llamaría un avivamiento perdurable? Es algo muy interesante, ya que como había mencionado, muchas veces ha sucedido esto, pero ¿por qué no se queda? ¿Cuál es el motivo por el cual estos avivamientos no son perdurables? Tengo una clave y la voy a desarrollar en este podcast. Uno de los sucesos que narra el avivamiento fue lo sucedido y narrado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, en donde dice: y de repente vino del cielo un estruendo que como viento recio soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como podemos ver, el avivamiento es un proceso motivado por Dios, en el cual Dios se agrada con sus siervos y le da un toque de su gloria. El avivamiento no es algo que hacemos, es algo que Dios hace por nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios mantenía un avivamiento con su pueblo. ¿Cómo así? Porque convivía con el pueblo, pero siempre había un intermediario. Había alguien que se encargaba de conectar al pueblo con Dios. Después de la muerte de Moisés, Josué se encargó de conectar al pueblo con Dios, como lo podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, en donde dice, basado a la traducción lenguaje actual: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar el pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos a territorios que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo los territorios de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudaré a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien, porque donde quiera que vayas, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, que te ayudaré por donde quiera que vayas. Es muy importante poner atención a las instrucciones que Dios le dio a Josué. Y en estas instrucciones pude resumir 10 de ellas. Número 1, sé fuerte y valiente. Se la repitió varias veces. Número 2, tú serás un líder que guiará el pueblo. Número 3, nunca te fallaré ni te abandonaré. Número 4, cumpliré mi promesa a través de ti. Número 5, nadie te vencerá jamás. Pero, número 6, obedece mi ley. Número 7, no desobedezcas ni una sola. Número 8, no dejes de escudriñar mi palabra en todo momento, día y noche. Número 9, ponlo en práctica, ejecuta su poder. Número 10, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Todos sabemos
que Josué fue un gran conquistador y que estuvo conforme a la voluntad de Dios. El pueblo se dejó guiar por ese líder y por eso pudieron conquistar todo ese territorio, 31 pueblos de Canaán. Para poder entender más acerca de qué es un avivamiento perdurable, encontré 3 puntos que son importantes para todo lo que estamos buscando. Continuar, un avivamiento que continúe a través del tiempo, un avivamiento que se quede estable y que realmente sea parte de la convivencia de cada una de las personas. Por eso es importante entender que para tener un avivamiento que sea conforme a Dios, tenemos que ver estos 3 puntos. El primero, tenemos que consagrarnos. El pueblo, antes de que la presencia de Dios bajara a la tierra, tenía que consagrarse. Tenía que prepararse, tomar baños de purificación, baños que podrían liberar a este pueblo para poder así ser dignos de estar bajo la presencia de Dios. Otro de los puntos bastante importantes correspondiente a un avivamiento perdurable está en el liderazgo. Tener a un líder que te sepa guiar por los caminos del bien y de la verdad. Como había mencionado, Josué fue el líder que eligió Dios para continuar con la labor de Moisés, para poder seguir hacia adelante. Algo curioso, la generación de Moisés no pasó a la tierra prometida, pero la generación que Josué guió fue una generación que fue conforme a Dios. ¿Por qué entonces estamos hablando de que Dios eligió a una nación que estaba dispuesta a seguir los pasos de Dios? ¿Por qué no continuó? Porque al momento de bajar la unción de Dios y de traer ese avivamiento y de mantenerlo, el hombre y su maldad, el hombre y su codicia, el hombre cambió todo. Y por eso el pueblo de Israel pasó mucha calamidad porque no quería estar sometido a Dios. Quería estar sometido a Dios. El tercer punto más importante está: la comunión se refiere a la participación mutua de una bendición, experiencia o una relación con Dios, especialmente con el creyente. Esta comunión con Dios significa tener una relación personal y profunda con el Creador del universo. Después de haber estado algunos minutos en la iglesia y tomar un tiempo de comunión con Dios, decidí volver a mi casa. Decidí volver a la realidad, pero no sin antes pensar y meditar en el hecho de que nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre la mejor manera de poder acercarnos al Padre. Y esta está en base a la comunión. La comunión es el único momento que tenemos para poder entregar nuestra verdad, nuestro corazón, lo que realmente somos delante del Padre. Y de igual manera, buscar la manera de poder llevar esta comunión a nuestros líderes, a nuestros hermanos y hermanas de la congregación. Dios, en su santa misericordia, quiere que todos nosotros seamos parte de este amor y sacrificio que solamente se puede encontrar a través de Cristo Jesús, para poder así poder encontrar un avivamiento genuino. Ya luego de pasar un día bastante ocupado, quiero continuar con esta bitácora. Y uno de los puntos importantes, o en este caso, el tercer punto del cual estoy hablando, es la comunión. La comunión se refiere a la participación mutua de alguna bendición o alguna experiencia de la congregación y que se basa en la relación con Dios y con los demás creyentes. Estar en comunión con Dios significa tener una relación con Dios, conocerlo, saber quién es Él, dónde está y entender que Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que está debajo de ella. El Señor nos invita a conocerlo, a amarlo. La comunión implica que nosotros nos comuniquemos con Dios a través de los diferentes medios, como la oración, por ejemplo, que es el camino directo a la conversación con Dios. La lectura de la palabra, muy importante porque es
alimento fresco para todos los días. La obediencia y obedecer sus mandamientos. La comunión no solo nos ayuda a poder estar conectados con Dios, sino que de igual manera nos ayuda a estar conectados con los demás miembros de la iglesia, con la congregación, con los líderes. La comunión es uno de los puntos más importantes para un avivamiento. Como pudieron ver, esos son 3 puntos importantes, solo 3 de los tantos puntos importantes los cuales he tocado dentro de este podcast. Pero son 3 bastante importantes: la obediencia, la consagración y la comunión. El ser obediente a Dios y a sus mandamientos, seguir a nuestros líderes espirituales y que estos líderes espirituales se dejen guiar por la voluntad de Dios y su poder, así como Josué, no como el rey Saúl, como todos lo sabemos, basado lo escrito en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Ahora, tengo algunas preguntas que hacerle a todos ustedes, aquellos que están escuchando o viendo este podcast. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de obedecer a Dios en sus decisiones, aunque estas decisiones nos lleven a la muerte? ¿Cuántos de nosotros somos sacrificio vivo, consagrados para Él, como Pablo nos habló en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 3? ¿Cuántos de nosotros vivimos en comunión con Dios y su pueblo, viviendo como un mismo cuerpo y no como una maldición o un cáncer en el cuerpo de Dios? Hasta que entendamos que tenemos que dejarnos instruir e ir conforme a la palabra y a la ley de Dios, vivir en armonía con nuestros hermanos. Jamás podemos ser parte de un avivamiento perdurable. Tenemos que marcar las pautas y seguir las líneas ya escritas en la Biblia para poder lograr un avivamiento perpetuo. Pero es imposible, porque nos dejamos llevar más por la carne, por los deseos del mundo, que por los deseos de Jesús. Es difícil, 100%, como humano, como hombre, como pecador, lo digo, el cual lucha constantemente con la idea y con la personalidad de algunas personas. Pero Dios dice que tenemos que amar, y el amar implica devoción por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En un momento pregunté si eres capaz de morir por las decisiones de Dios. Pero déjame decirte que hubo uno que murió por las decisiones del mundo, por amor al mundo. El Maestro Jesús fue obediente hasta la muerte, así como lo relata el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Él fue obediente hasta la muerte. Él nos dejó lo que necesitamos para poder llegar a ese avivamiento. Dios marcó desde el inicio de la humanidad los puntos claves para poder vivir en un avivamiento perpetuo, a vivir debajo de la presencia de Dios. El problema es que, como dije, la carne es débil. La carne es fuerte. Jesús nos creó la base para poder lograr hacerlo. Y Pablo estableció los parámetros a través de las cartas, como por ejemplo lo escrito acerca de los frutos del Espíritu: amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre y dominio propio. La única manera de poder llegar a un avivamiento perdurable es vivir como vivían los del camino, la iglesia primitiva, que se relata en el libro de los Hechos, para que el fuego de Dios baje como señal y así vivir mediante el Espíritu y la guía de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora la pregunta: ¿es posible un avivamiento perdurable? ¿O un despertar perpetuo
del Espíritu la esencia de Dios misma? Sí, es posible. El problema es que la iglesia no es sincera. Los líderes no son sinceros. Los miembros tampoco lo son. ¿Cómo puede llegar un avivamiento si el pueblo no se quiere dejar someter? Mi pastor y apóstol Rafael Vargas publicó algo en Facebook que me llamó mucho la atención y me gustaría leerlo para todos ustedes, en donde dice: un avivamiento es cuando cruzamos barreras sociales y culturales. Avivamiento es cuando reconstruimos vidas rotas. Avivamiento es cuando resolvemos conflictos interpersonales. Avivamiento es cuando cubrimos necesidades prácticas. Avivamiento es cuando celebramos juntos el culto al Señor, adorando en oración y en ayuno. Avivamiento es cuando estamos dispuestos a extender el reino de Dios hasta el último de la tierra. El avivamiento viene cuando los pastores lideran el camino enseñado, la palabra de Dios, viviendo en comunión con Dios, vida piadosa, desafiando a la iglesia a la santidad. El avivamiento viene cuando entendemos que se nos dio el poder para servir, para que se vea el fruto del Espíritu Santo en el carácter semejante de Jesús. El avivamiento viene cuando nos damos cuenta que recibimos el Espíritu Santo para ser testigos, compartir las buenas nuevas. El avivamiento viene cuando estamos dispuestos a compartir el sufrimiento de Jesús a favor de su iglesia, comenzando procesos intencionales de llegar a los menos evangelizados y no alcanzados. El avivamiento viene cuando le pedimos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El avivamiento está presente cuando trabajamos con humildad, esperanza, fe y amor. El avivamiento está presente porque estamos en el tiempo de la cosecha final. El reino de Dios será establecido. Habrá gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando a nuestro Señor. El avivamiento está presente cuando nos unimos a la misión de Dios en el mundo, teniendo discernimiento y actuando en consecuencia. El reino de Dios será consumado, porque Jesús viene pronto. La iglesia experimenta el avivamiento cuando se le escucha a Dios, se le cree, se trabaja de acuerdo con sus planes, con optimismo, tenacidad y sacrificio. La última palabra es que somos más que vencedores. El reino de Dios es el reino ganador, porque toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un avivamiento es posible siempre y cuando podamos seguir las pautas establecidas en la Biblia y ser fieles a ella. Una iglesia con falta de carácter jamás podrá alcanzar un avivamiento perpetuo, ni siquiera a un avivamiento temporal. Los líderes deben de saber guiar al pueblo. El pueblo debe dejarse instruir y guiar por Dios. Los anatemas o los contrarios al avivamiento o al orden en la iglesia deben de ser sanados. El pueblo tiene que ser consagrado, entregado a la obra de Dios. Y entonces Dios se complacerá en nosotros. Gracia y paz para todos ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. Mi nombre es Manger Sánchez. No dejen de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts van a ser de bendición para tu vida. Y espero en Dios que así sea.